Llaves para vivir con éxito. En este espacio le compartiremos las llaves que abren el cofre del más valioso tesoro. Llaves que le permitirán abrir la puerta a un mundo mejor. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. ¿Qué tal? Bendiciones a cada uno de ustedes. Hoy quiero hablarles acerca de un milagro para 5,000 personas. San Juan capítulo 6, verso 1 al verso 13, nos describe la Biblia que Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea y le seguía una gran multitud. Cuando Jesús vio a esa gran multitud, le dijo a Felipe: ¿con cuántos denarios podemos comprar pan para darles de comer a esta multitud? Felipe dijo: Señor, ni con 200 denarios daremos un poco de pan a toda esta multitud. Jesús sabía lo que él iba a hacer. Sin embargo, estaba probando a Felipe, y Felipe dijo: Señor, ni con el sueldo de 8 meses de trabajo vamos a dar de comer un poco a toda esta multitud. Y entonces por ahí Andrés encontró un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos, y dijo: ¿mas qué es esto para tantos? Jesús dijo: hagan recostar a la multitud. Y entonces Cristo dio gracias y repartió los panes entre los discípulos para que éstos los dieran a la multitud. Y ahí surge el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Permítame hacer 3 observaciones sobre este milagro. Primero, el problema; luego, la necesidad de compartir; y en tercer lugar, el milagro innegable. Primero, el problema. Escuche, los problemas surgen de pronto cuando menos pensamos. A veces surgen problemas que pensamos que no tienen solución. Aquí era dar de comer a 5,000 personas. Y escuche bien, por favor, el poder de Dios va más allá de las dificultades financieras. Porque inmediatamente Felipe sacó su calculadora, comenzó a hacer matemáticas y dijo: Señor, ni con 200 denarios damos de comer a esta multitud. A veces los problemas son tan fuertes que no vemos solución. Vemos un problema tan difícil que no encontramos salida o respuesta. Felipe dijo: Señor, ni con el sueldo de 8 meses vamos a alimentar a esta multitud. Despídelos, que se vayan por ahí a algún lugar y compren para comer. Jesús dijo: no, ustedes tienen que darles de comer. Esto es muy interesante porque en la vida surgen problemas y a veces pensamos que los problemas no tienen solución. Dios siempre tiene la solución a nuestros problemas. Dios siempre tiene un plan estratégico a seguir, una respuesta contundente. Dios siempre tiene la forma de resolver nuestra necesidad. Aquí hay que hacer notar que el poder de Dios va más allá de la economía. El poder de Dios supera lo que humanamente nosotros podemos aportar. Aquí Felipe estaba encajonado en un problema y dijo: no vamos a poder resolver esto. Quizás Felipe tenía relación con algunos fabricantes de pan. Le preguntó Jesús a Felipe, pero era para probarle. Andrés se movilizó y encontró a un muchachito. Otros dicen que el milagro fue que el niño no se había comido los panes y los peces para esa hora del día. El caso es que dijo: aquí hay 5 panes de cebada, los panes más sencillos, la comida de los pobres, pan de cebada, no era pan de trigo, y 2 pececillos. Y agrega Andrés: ¿mas qué es esto para tantos? Lo primero que tenemos que entender en este pasaje del milagro para 5,000 personas es que los problemas surgen y a veces pensamos que no tienen solución. Tenemos que entender que Dios siempre tiene solución a nuestros problemas. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pensamos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, dice la Escritura. Acuérdense cuando Jesús fue invitado a las bodas de Caná de Galilea. San Juan capítulo 2 dice la Biblia que Jesús llega con sus discípulos a unas bodas, fueron invitados.
Jesús también tenía vida social y también tenía tiempos de esparcimiento. Así que cuando llegan ahí, están en la boda, surge un problema. Los problemas surgen así. Y viene María y le dice a Jesús: ya no hay vino, se les terminó el vino en la boda, ya no hay vino. Y entonces Jesús ahí hace el milagro de cambiar el agua en vino. Él tiene la respuesta para cada problema. A veces nosotros humanamente hacemos algo y no es suficiente. Déjame decirle que el poder de Dios supera nuestras fuerzas, que el poder de Dios va más allá de la fuerza financiera, que el poder de Dios es lo más extraordinario que tenemos a nuestra disposición y tenemos que creer y confiar que Dios tiene respuesta para nuestras necesidades. ¿Cuál es su problema? No se angustie demasiado, no se desespere, no caiga en un estrés terrible, no se deprima. Busque a Dios, crea en Él, confíe en su provisión, en sus promesas y espere con expectativa. Muchas veces la gente se desespera y se daña emocionalmente, hasta se daña físicamente, porque se siente enfrascada en un problema que no puede resolver. Es que los problemas surgen así. Se imagina en las bodas, se acabó el vino. El novio, la novia mortificados, quizás los padres, ¿qué vamos a hacer? Y María busca a Jesús y Jesús dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora. Pero Jesús entonces se compadece y ordena que llenen esas tinajas de agua y las convierte en vino y resuelve el problema. Lo mismo sucedió acá. Cristo tomó los panes y los peces de aquel niño e hizo un milagro de multiplicación. Mire, lo segundo que aparece en este pasaje es que hay que dar, hay que aportar para resolver la necesidad. Tenemos que dar lo que nosotros podamos dar, hacer lo que está a nuestro alcance. Lo demás lo hace Dios. Vaya, usted y yo hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. En este pasaje, el principio de dar es muy notable. ¿Por qué? Porque el niño le dio a Andrés los panes y los peces. Andrés se los dio a Jesucristo. Jesucristo da gracias por los alimentos y Jesucristo se los da a los discípulos. Los discípulos se los dan a la multitud. Todos dan. Aquí se trata de dar. Hay que ayudar cuando hay un problema y hagamos lo que está a nuestro alcance. Tenemos que aprender a dar. Lucas 6:38, la Biblia dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Así que entonces, primero, el problema surge cuando menos piensas y pensamos a veces que los problemas no tienen solución. Dios siempre tiene solución. Segundo, tenemos que dar para resolver la necesidad. Algo podemos hacer, algo podemos compartir. Los 5 panes de cebada y los 2 pececillos parecía nada, pero en las manos de Cristo se multiplica. Lo que tú das se multiplica en las manos de Dios. Si tú vas a esforzarte y vas a decir: Dios, esto es lo que puedo hacer, esto es lo que puedo compartir, esto es lo que puedo dar. Y entonces Dios se agrada de tu bondad, porque Dios honra tu bondad y tu fe, y Dios multiplica los recursos que tú puedes dar. Y mira, Dios provee para el presente y también guarda una reserva para el futuro. Qué interesante que todos comieron y se saciaron, dice la Biblia. Todos comieron y se saciaron y sobraron 12 cestas llenas. Y dijo Jesús: recojan los pedazos. Interesantísimo cuadro de administración. Cristo organiza a la gente. Es un principio de administración. Cristo reparte. Es un principio de administración. Y luego recoge para proveer para otro día. Así que Cristo nos da un ejemplo de administración, de proveer más con menos. Con menos se produce más. 5 panes de cebada y 2 pececillos, y sobraron 12 cestas llenas, y todos se saciaron. La solución a los problemas están en las manos de Dios. Nosotros hagamos lo posible y Dios hace lo imposible. Vaya, usted diga: Señor, aquí están mis panes y mis peces. Encárgate tú de que esto rinda, se multiplique y que la bendición llegue a todos. Yo hago lo que puedo y Dios hace lo que yo no puedo. Yo hago lo posible y Dios hace lo imposible. Uno tiene que aprender a confiar en Dios y a descansar en sus promesas.
Luego viene el milagro que es innegable, una tremenda multiplicación. ¿En qué momento se multiplican los panes y los peces? Tal vez cuando se troza un pan a la mitad, cada mitad se convierte en un entero. Y entonces, al ir cortando los panes, se iban multiplicando. Es decir, un entero se parte en dos y cada mitad se vuelve un entero. Y entonces todo el mundo empieza a dar y a dar y a dar, y todo el mundo comienza a comer panes y peces hasta saciarse. Entonces, aquí está un milagro innegable. Dios te va a sorprender con lo que Él es capaz de hacer. Dios es capaz de hacer lo que tú no te imaginas. Uno tiene que confiar en que Dios resuelve nuestros problemas y nuestras necesidades. Lo trágico de aquí es que el examen de fe no lo pasó Felipe. Felipe, ¿con cuántos denarios podemos dar de comer a esta multitud? ¿Cuántos panes tenemos que comprar para darle a toda esta multitud? Y Felipe de inmediato dijo, no, Señor, ni con 200 denarios damos de comer a esta multitud. Un denario era el sueldo diario de 8 horas de trabajo. Eran prácticamente 8 meses de salario. Dijo, ni con 8 meses de sueldo damos de comer a esta multitud. Felipe debió decirle, Señor, tú eres todopoderoso. Tú ya cambiaste el agua en vino. Tú has sanado leprosos. Tú has dado vista a los ciegos. Para ti nada es imposible. Pero a veces como que nos dejamos impresionar por las circunstancias, nos dejamos impactar por las cosas que vemos con los ojos naturales y dejamos de confiar en el poder de Dios. Para Dios nada es imposible. Dios resuelve cada problema y cada necesidad. Para Dios nada es imposible. Dios puede sanar al enfermo, Dios puede proveer donde hace falta. En los tiempos donde la crisis es más aguda, podemos contemplar con más claridad la intervención de Dios. Para Dios nada es imposible. Multiplicó los panes y los peces, todos comieron y se saciaron, dice la Biblia, y todavía sobraron 12 cestas llenas. 12 cestas. Yo creo que ahí los discípulos se acomodaron, ¿verdad? Somos 12 discípulos, una para cada uno, y tenemos alimento para nuestra casa. O tal vez Jesús dijo, estas 12 cestas son para el niño que dio los panes y los peces. El caso es que se multiplica el recurso que tú pones en las manos de Dios. Si tú das y pones en las manos de Dios tus recursos, estos se multiplican. Pero a veces no damos. Ese es el problema, que a veces queremos guardarnos los panes y los peces nosotros solos para comerlo solo nosotros, cuando debemos aprender a compartir. Cuando hay necesidad, hay que compartir. Cuando hay necesidad, hay que dar de lo que tenemos. Cuando hay necesidad, hay que tener un corazón noble, liberal, y poder decir, aquí están mis panes y mis peces. Si pueden ser útiles, que sea la bendición de Dios la que nos alcance a cada uno de nosotros. Así que 3 cosas enfocamos en este pasaje de San Juan capítulo 6, versos 1 al 13. Primero, el problema. Segundo, la necesidad de compartir. Y tercero, el milagro innegable. Hay problemas que surgen y pensamos que no tienen solución. Nos equivocamos. Dios siempre tiene solución para cada problema. La necesidad de compartir. Hay que ayudar cuando la necesidad se presenta. Y cuando nosotros damos, Dios bendice lo que damos. Y tercero, el milagro es innegable. Dios hace posible lo imposible y nosotros quedamos satisfechos y bendecidos con la obra de Dios. Soy el pastor Abel Flores. Le invito para que se suscriba en mi canal de YouTube y comparta este video. Seguro le va a hacer bien a muchos amigos, vecinos o compañeros de trabajo. Regáleme un like en mi página y juntos vamos a establecer el reino de Dios en la tierra. No olvide, martes y jueves subimos videos para que usted se alimente de la palabra bendita de Dios. Bendiciones a todos. Hasta la próxima. Esto fue su programa Llaves para vivir con éxito. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. Con la participación del pastor Abel Flores Acevedo.